Listo, chicos, en este corto video les va a quedar el análisis postmercado del día 27 de mayo, cayó martes. Como recordarán, este día estuvimos operando juntos la sesión de Londres y ya de manera independiente cada uno estuvo operando la sesión de Nueva York. Repito, chicos, estos espacios son de verdad muy importantes, ¿sí? Son muy importantes porque nos ayudan a tratar de entender o de buscar qué pudimos haber hecho mejor. Yo ya encontré, ¿cierto? Igual cada entrada perdedora, chicos, o de stop loss, deja una enseñanza. Entonces, por esos espacios son sumamente importantes porque nos ayuda a hacer como una retroalimentación y decir, hombre, Pablo, ¿sabes qué? Pudiste haber hecho mejor X, Y, Z cosa, ¿ok? Entonces, por eso es que son importantes esos espacios. Y bueno, y cuando es ganadora, pues ya sabemos que cuando ganamos es muy poco lo que hay que aprender porque si ganamos, pues asumimos que la mayoría de cosas lo hicimos bien. Sí, de pronto habrán cosas que mejorar, pero si el resultado es positivo, seguramente fue porque en su conjunto en general, pues hicimos las cosas bien, ¿sí? Pero entonces vamos a compartir pantalla, chicos. El día de hoy en la sesión de Londres tomamos una operación que se fue a stop loss, ¿ok? Y hubo una oportunidad que se presentó en... Esperen que me congelé, chicos. Y hubo una oportunidad que se presentó en Nueva York, obviamente por razones de mi plan de trading yo no pude operarla, pero hubo varias personas, entre ellas Carlos, que logró aprovecharla. ¿Listo? Entonces vamos aquí. Chicos, ahí me escuchan. Es que veo que mi rostro está congelado. Sí se te escucha, pero no Ah, te bueno. veo. Ok, vale. Entonces, chicos, vamos aquí al Trading View. Vamos a mirar cómo fue la entrada del día de hoy en Londres. Venga, ya hagamos replay. Y nos vamos a situar aquí, justo empezando la sesión de Londres. Vamos a retroceder una velita más. Ahí, justo antes de la medianoche, chicos. Como veíamos la estructura en una hora, en un día y en 4 horas, pues yo la sigo viendo bajista, alcista, ¿cierto? Vean, nuevos impulsos, probablemente ese ya ha sido el último higher low y ahora lo que el mercado debe hacer es crearme un siguiente higher high superior al anterior, ¿sí? En teoría debería hacer eso. En una hora, de igual forma, vimos la estructura también alcista, ¿sí? Vean que desde la semana pasada que hizo este rompimiento de estructura, ya por aquí continuó rompiendo más puntos estructurales importantes, entonces proyectábamos una estructura claramente alcista en un día y en una hora, ¿ok? Aquí parece que se me corrió el replay, espérenme. Entonces, como les decía aquí, chicos, veíamos una estructura claramente alcista, ¿sí? Algo que pudimos haber hecho mejor fue lo siguiente, y con lo que yo me quedo de la operación de Londres. Si ustedes se fijan, chicos, si yo trazo un Fibonacci del último inicio de impulso hasta el último final del impulso, notemos que no tuvimos un buen descuento, ¿ok? Aquí viene la primera y gran enseñanza que yo me llevo de Londres, ¿sí? Está bien que a veces el mercado, como está haciendo retroceso, no todos los descuentos van a ser buenos, ¿sí? Y en esta ocasión nos dejamos llevar por eso, o me dejé yo en lo personal llevar por eso, ¿cierto? No hizo un buen descuento, pero ya di por sentada la estructura alcista y como me confirmó en 15 minutos, vamos a 15 minutos, en 15 minutos lo que hicimos fue que vimos una manipulación, chicos. Veanla aquí, aquí ya estoy en 15 minutos. En 15 minutos, como vimos una manipulación del low de Nueva York, esa fue nuestra confirmación de dirección a favor de la estructura alcista que estaba viendo, ¿cierto? Entonces, confirmación de 15 minutos, manipulación del low. No había divergencia, pero igual sí se mantenía la manipulación, ¿cierto? Y ya obviamente lo que se dio en 5 minutos, pues terminó de darme un poco más de confianza porque ya terminé por ver el rompimiento de la estructura. Entonces en 5 minutos nosotros utilizamos nuestro setup, ¿sí? El que siempre usamos. Vamos acá entonces. Déjenme yo borro esa línea. Entonces chicos, yo aquí marco el último lower high, para mí es ese punto, ese que está aquí, donde está esa línea. Esa última vela todavía no lo ha roto, ¿ok?
Todavía no se había confirmado el rompimiento de estructura. Eso fue justo 5 minutos antes de Londres. Chicos, la entrada se dio muy rápido, ahí recién empezando Londres. Incluso creo que Gio fue el primero que se conectó, después se conectó Oli, bueno. Pero lo que les comenté al inicio del Zoom era que estaba viendo algo, entonces fue muy rápido. Vamos a adelantar una velita, ahí recién empieza Londres y hace el rompimiento de la estructura, ¿cierto? Hace el rompimiento de la estructura, me quiebra también el order block y ya solamente bastaría un retroceso para activar el order block en quiebre del lado contrario, ¿ok? En ese momento yo fui calculando mi punto de entrada inicialmente fue aquí, ¿cierto? En el order block en quiebre del lado contrario, fue ahí. Entonces yo fui calculando mi stop loss, calculando mi punto de entrada, calculando mi take profit y a su vez calculando el lotaje, ¿sí o no? La entrada en última instancia, chicas, terminó dándose por un poquito más arriba. Vamos a destapar la siguiente vela. La siguiente vela vemos que nos hace un vacío, chicos. Es decir que, fíjense que esa vela verde, que fue la que rompió la estructura y la que quebró el order block, nos deja un vacío. Ustedes saben que cuando eso pasa, pues yo podría considerar colocar mi punto de entrada al inicio del vacío. Eso fue lo que pasó, chicos. Listo, mi punto de entrada yo lo subí. En ese momento le dije a los chicos que estaban conectados que igual iba a manejar un stop loss de 12.5, estaba dejando un poco desprotegido el low, pero igual era un riesgo que yo decidí asumir, ¿okay? Ya era decisión de cada uno decidir, valga la redundancia, si renunciaba a la operación o si decidía tomar ese riesgo, ¿cierto? Entonces, destapemos la siguiente vela. Esa siguiente vela, chicos, sale alcista, la siguiente vela creo que también sale un poquito alcista, véanla ahí. Yo ahí en ese momento pensé, uy, tal vez la entrada se va, ¿cierto? Pero entonces la siguiente vela ya empieza como a dar algún movimiento bajista. Ahí sale verde la siguiente vela, vamos a ver la otra, roja, y la otra, la siguiente vela, esa última vela, chicos, es donde se produce mi entrada, ¿sí? Miren que yo entré un poquito más arriba del inicio del vacío y la vela terminó por tocar el inicio del vacío, ¿ok? Entonces, en ese momento, yo planteaba, naturalmente, que el mercado iba a venir a entregar órdenes por encima de estos highs, ¿cierto? Es más, debería crearme un higher high por acá, superior al anterior higher high, ¿ok? Eso es lo que yo proyectaba. Vamos a ver entonces, en ese momento ya varios estábamos dentro de la operación, entre ellos Oli, Adelmo también la tomó, Gio también la tomó. Y entonces, chicos, vamos a desarrollar la operación, a ver cómo se da. Ahí la siguiente vela lo que hace, chicos, es terminar de tocar el orden en quiebre por el lado contrario, es decir, terminó por bajar hasta el orden en quiebre, hasta ahí todo normal, yo me mantenía tranquilo porque podría pasar, ¿sí o no? Destapemos la siguiente vela y la próxima vela, chicos, ya sí terminó por tocarme mi stop loss. En ese punto, chicos, mi operación se cerró en stop loss, ¿sí? Veamos que tuvo mucha fuerza en esa parte, ¿cierto? Sacó dos velas más alcista y en cuestión de 15, 10 minutos, en lo personal me había dejado por fuera, ¿cierto? La siguiente vela creo que fue la que sacó a Oli, ya se terminó bajando un poquito más y bueno, esa ya desconfigura completamente nuestro setup, ¿cierto? Porque lo que nosotros esperábamos era que llegara aquí a utilizar el orden en quiebre del lado contrario para que tuviera la reacción alcista, ¿ok? De ahí parte la enseñanza o el aprendizaje que tuve de esa entrada en Londres y que se los mostré a ustedes en la temporalidad de 1 hora. Pues posiblemente el mercado lo que intentaba hacer era bajar un poco más. Vamos a trazar nuevamente el Fibonacci, chicos. Inicio de impulso, fin de impulso. ¿Ok? Miren que incluso cuando nos sacó de la operación, ni siquiera había alcanzado a tocar el 50% de descuento. ¿Ok? Entonces, eso es el aprendizaje más grande que yo me llevo de esa operación, ¿cierto? De igual forma, chicos, seguí mi plan, tal como lo dice. Seguí mi setup, ustedes saben que yo no entro de otra forma en que no sea mi setup. Y bueno, a pesar de eso, de que hice todo o casi todo aparentemente bien, pues no tuve un resultado positivo o no tuvimos un resultado positivo.
Ya pues en ese momento obviamente nos desconectamos, nos fuimos a descansar y ya cuando yo me levanté a Nueva York, chicos, me levanté un poco tarde realmente porque no tenía pensado operarlo, porque ya había gastado mi bala del día, pero entonces lo que me conecté como a las 9 de la mañana, hora Nueva York, a la sesión de Nueva York. Lo que yo empecé a ver, chicos, vamos aquí. Aquí estamos una hora antes de empezar Nueva York. Voy a trazar, chicos, exactamente el mismo Fibonacci que tracé hace un momento en Londres. Véanlo aquí. Y yo lo primero que me di cuenta, ok, el mercado lo que pasa es que decidió dar un descuento mejor, ¿cierto? Un descuento mucho más profundo del casi 70% para de ahí pensar en irse a las compras. Las compras que se dieron en Nueva York, chicos, esas mismas que aprovechó Carlos, eran las que nosotros estábamos buscando en Londres, ¿cierto? El mercado decidió en últimas hacer un descuento un poco mayor y dar un punto de entrada, ¿cierto? Entonces, en ese momento, chicos, yo le eché una ojeadita por encima al mercado. Vamos a ver, creo que por aquí vi un order block clásico, véanlo aquí, chicos. Entonces, en Nueva York, order block clásico en la temporalidad de una hora que lo activó en Londres, ¿ok? Es decir, cuando empezamos la sesión de Nueva York, ya ese order block, fíjense que se los he dicho mucho a ustedes, ya ese order block de una hora ya había sido activado, ¿cierto? Entonces, esa podría ser mi confirmación de una hora para compras, ¿sí? Proyectando vallas clásico. En 15 minutos, yo también creo que vi un order block, véanlo aquí. Este es el punto en donde activa mi order block de una hora. Entonces, de aquí en adelante será en donde yo empiece a buscar mi confirmación de 15 minutos. Entonces, vean por aquí, voy a retroceder un poquito esa línea. Entonces, miren aquí, chicos, yo aquí tengo un nuevo order block, ¿ven? De 15 minutos, ahí está. El mercado sale del order block, ¿cierto? Aquí, luego de la sesión de Nueva York, de nuestra sesión operativa, de Londres, perdón, el mercado queda acumulando un poco, aquí, ¿sí? Hasta la sesión de Nueva York. Esa acumulación se da dentro del order block de 15 minutos, está igualmente siendo activado, ¿ok? Y en 5 minutos, pues ya yo me dirigí exactamente a buscar mi setup. Y lo que yo vi, chicos, en cuanto a mi setup, voy a adelantar un poquito el mercado. Listo, ahí empieza Nueva York. Lo que yo vi, chicos, en cuanto a mi setup, era que aquí se formaba una pequeña estructura bajista. ¿Ok? Yo no tomé en cuenta este lower high, sino que tomé en cuenta esta última estructura bajista que se formó, que si bien no fue muy grande, pero ahí está claro, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, mi punto más alto o mi lower high era este punto de acá, chicos. Ahí está. Voy a dibujarles nuevamente la estructura, véanla aquí. Ese es mi último lower high, este es mi último lower low confirmado, ¿ok? Ese lower low me confirma ese anterior lower high, por lo tanto, ese es mi punto donde yo podría encontrar tal vez un order en quiebre. Entonces, vamos a ver, ya ahí, recién empezando la sesión de Nueva York, chicos, incluso un poquito más atrás, fíjense, exactamente en esa vela, es decir, 10 minutos antes. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando por el chat y dijimos, yo sí la vi, pero la vi muy pegadita a Nueva York, ¿ok? Pero entonces miren que ahí justamente nos quiebra la estructura, nos quiebra el order block faltando 15 minutos para las 8 de la mañana, hora Nueva York. Entonces ahí nos quiebra la estructura, solamente bastaría un pequeño retroceso para activar el order en quiebre y ahí poder encontrar las compras. Vamos a ver qué pasó. La siguiente vela nos toca el order en quiebre. Vean que ese rompimiento, chicos, no es tan convincente como a mí me gustaría, ¿ok? Pero igual pues, cerró con cuerpo de vela por encima de mi lower high, ¿ok? La siguiente vela, vamos a verla, sale un poco más bajista, ¿cierto? Y en la siguiente vela es donde empieza el horario de Nueva York. Y la siguiente vela es la que toma el impulso fuerte hacia la compra. Entonces, varios no, creo que solamente fue Carlos, el único que aprovechó la oportunidad, pudieron situarse más o menos en alguna de esas dos velas para buscar su punto de entrada, en la roja o en la verde, ¿cierto?
buscaron su punto de entrada, un stop loss yo lo hubiera puesto más o menos de 12 a 12.5 pips. Vamos a ver cuál hubiera sido un objetivo. Unos 20 pips por aquí, al vacío de 15 minutos. ¿Sí? Vamos a ver, una entrada 1 a 6, no es un riesgo-beneficio excelente, pero es muy buen riesgo-beneficio, ¿cierto? Vamos a ver, en ese momento, pues, algunos de ustedes tomaron la entrada y vean, chicos, que la entrada se fue directamente hacia Take Profit, ¿cierto? Hacia el objetivo que yo personalmente, el primer objetivo, como les digo, chicos, lo hubiera marcado aquí, al inicio del vacío. No eran tantos pips, eran casi 20 pips, pero era un buen riesgo-beneficio. Yo creo que terminó por subir un poquito más. No terminó por subir un poquito más. Entonces miren, chicos, que una entrada ahí con un objetivo en el inicio del vacío hubiera sido muy buena, donde personalmente yo la hubiera aprovechado. Repito, como ya me fui en stop loss en la sesión de Londres, pues ya no tenía más nada que hacer en la sesión de Nueva York, pero fue muy buena entrada, chicos. Conversábamos ahí un ratico también que para mí esas compras que se dieron aquí son como impulso, ¿cierto? Porque naturalmente la estructura yo la veía alcista, y estas ventas que se dieron aquí fueron parte de un retroceso en una estructura mayor, ¿ok? Está muy claro lo que decía Carlos, ¿cierto? Que sí, él veía aquí un pequeño impulso bajista, por eso él decía que estas compras, viéndolo así, ¿cierto? Dándole esa lectura al mercado, pues serían parte de un retroceso. También es una buena lectura, ¿ok? Entonces, chicos, eso fue todo. En la sesión de Nueva York, ahí continúa bajando un poco más el mercado. Vamos a evaluar hasta dónde ha llegado el mercado. Si ustedes se fijan, chicos, el último punto de estructura más alto que tiene, más bajo, perdón, que tiene el mercado en la temporalidad de una hora es este. Es decir, que hasta que no rompa este punto estructural de una hora, yo todavía seguiría viendo el mercado alcista, ¿ok? Si lo rompe, pues ya podríamos hablar de un escenario un poco diferente, y ya obviamente podríamos ajustar nuestras decisiones a lo que veríamos, ¿cierto? Con ese posible rompimiento. Pero mientras no rompa esa estructura en la temporalidad de una hora, yo lo sigo viendo alcista, ¿ok? Vamos a ver cómo se termina de acomodar el mercado el día de hoy, para ver qué posible oportunidad encontramos el día de mañana. Y listo, chicos, ese fue el postmercado del día de hoy.